Que el Señor en esta tarde, esta palabra que Él ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes, pues sea de bendición y que todos podamos disfrutar de este tiempo de estudio y de reflexión de la palabra de nuestro buen Dios. Aleluya. Padre, gracias te damos por este privilegio tan maravilloso que nos estás dando en esta tarde de poder estar aquí reunidos disfrutando de tantas bendiciones, de tanta fidelidad y de tantas cosas que por supuesto no merecemos, sino que todo es por gracia, todo es por misericordia, no por méritos propios. Pedimos que en esta tarde tú bendigas también a las maestras, a los niños que están en sus respectivas clases, escuchando, aprendiendo la palabra, que bendigas esta retransmisión, que todos los hermanos que estén ahora ahí en esas congregaciones, en sus hogares, donde quiera que se encuentren, también la palabra les toque y les ministre. Y por supuesto nosotros que estamos aquí también te pedimos que nos hables, que nos bendigas y que podamos ser fortalecidos a través de tu poderosa y preciosa palabra. Bendice a nuestros hermanos que están allí en Alicante también, nos acordamos de ellos. Bendíceles, dale fuerzas para que siga adelante tu obra y nunca se detenga, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Estaba leyendo esta semana el Evangelio de Marcos y me he quedado realmente sorprendido de la cantidad de veces que dice el Señor que miró algo o alguien. De hecho, alguien ha llamado al Evangelio de Marcos el Evangelio de las miradas de Jesús. Dicen que después del cerebro, el órgano del cuerpo humano más desarrollado y más espectacular, sin lugar a dudas, son los ojos. ¿Qué sería de nosotros sin nuestros ojos, verdad? Todo lo que podemos ver, todo lo que podemos contemplar, es realmente una bendición que el Señor nos haya dado la vista, a través de la cual podemos conocer a nuestros hermanos, lugares hermosos y tantas cosas. Fíjense qué importantes son los ojos, que el Señor Jesús en el Sermón del Monte, esos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, habló justamente de los ojos. Por ejemplo, en el capítulo 6 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La lámpara del cuerpo, según el Señor Jesucristo, son los ojos. También en el Sermón del Monte, en el capítulo anterior, dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjense cómo Él sabe que los ojos son las ventanas a través de la cual nos llega mucha información a nuestra mente y puede terminar contaminándola igual que a nuestro corazón. Por eso la Biblia nos enseña que sobre todas las cosas tenemos que guardar nuestro corazón, pero Job decía que había hecho pacto con sus ojos para no pecar contra ti. Que Dios guarde nuestra mirada, amén, hermanos. Que Dios guarde nuestros ojos y que solamente nuestros ojos vean lo que el Señor quiere que veamos y lo que no es el agrado del Señor, que ciegue nuestra vista. Lo que tenemos que pedirle al Señor, que sobre todo nuestros ojos espirituales sean abiertos en todo tiempo. Y hablando de ojos espirituales, hoy a la mañana leía la historia de cuando al profeta Eliseo lo rodean los enemigos que vienen a matarlo. Y dice la Biblia que él está tranquilo. Él le dice a su criado, a Giesi, tranquilo, no temas, no pasa nada. Más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y entonces Eliseo hace esta oración. En Segunda de Reyes capítulo 6, oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor le abrió los ojos al criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, Eliseo oró al Señor y le dijo, te ruego que ahora hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición del profeta Eliseo. Por una parte dice, ábrele los ojos a mi criado, y por otra parte dice, ciega los ojos de los que vienen a matarnos y a destruirnos. Primera de Juan capítulo 2, resumiendo lo que es el mundo, dice
lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjense en estas tres frases, todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne, número 2, los deseos de los ojos, y número 3, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante notar que Eva, antes de pecar, miró. Dice que ella estaba mirando al árbol que el Señor había dicho, no comáis de él. Y dice que mientras miraba, codició y finalmente pecó. Es decir, que la tentación a Eva le entró por los ojos. Ella estaba en el lugar equivocado, mirando lo que no tenía que mirar y al mismo tiempo dándole lugar a la codicia. El diablo la atrapó, la tentó, ella codició lo que veía y finalmente todos conocemos el resto de la historia. Así que sobre todas las cosas, dice la Biblia, si hemos resucitado con Cristo, si espiritualmente hablando ha habido un cambio en nuestra vida, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora bien, es interesante notar que el Señor Jesucristo era muy observador, tremendamente observador. Y he elaborado una pequeña lista de cosas o de personas que al Señor le llamaron la atención a la hora de mirarlas. Empecemos por el capítulo que en esta tarde se leía desde este mismo púlpito. La Biblia dice que él está en la casa de Simón Pedro. La casa está abarrotada. Él está en Capernaum. De repente ven que hay un paralítico que es cargado, es traído por 4 amigos o compañeros. Como no pueden entrar a la casa debido a la cantidad de gente, de público que hay, lo descienden, lo descuelgan por el techo. Y dice la Biblia literalmente que cuando Jesús vio la fe de ellos, automáticamente comenzó a actuar. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Más adelante le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero lo que me llama la atención es que el Señor tiene la capacidad de ver nuestro nivel de fe, ver cómo está nuestra fe y qué estamos haciendo con ella. Así es que el Señor que nos ayude y nos dé sabiduría para saber utilizar adecuadamente nuestra fe, porque Él sabe cuánta fe tenemos y en qué condición se encuentra actualmente. En el mismo Evangelio de Marcos, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, el versículo 5, que entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Él sabía que lo estaban observando y por eso hace la siguiente pregunta. ¿Está bien que yo haga una sanidad? ¿Que yo ayude y bendiga a este hombre en día de reposo? Y dice que mirándolos con enojo. Porque él sabía que no se iban a alegrar con la sanidad, sino que la iban a utilizar como una excusa para acusarlo delante de los líderes religiosos de la época, para decir, miren, ha quebrantado el santo y sagrado Shabbat, el día del reposo. Y dice que los observó, pero en esta ocasión dice que los observó con enojo. Segunda mirada. La tercera mirada del Evangelio de Marcos también se encuentra en el capítulo 3, el verso 34, que dice lo siguiente. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Esto es en la casa donde recién acaba de sanar al paralítico. Y cuando a él le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera esperándote, él no interrumpe la reunión. Él no sale afuera a atender a su madre y a sus hermanos, sino que él mirando a los que están en la sala como diciendo, les estoy observando, préstenme atención, les voy a dar una palabra, les voy a dar una enseñanza que tienen que recordar durante toda su vida. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Cuarta mirada del Evangelio de Marcos, también en Marcos capítulo 5, verso 32 dice, y mirando, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
La Biblia nos enseña que él va caminando rumbo a la casa de un líder, de un responsable de una sinagoga judía, y de repente alguien le toca. Una mujer que está enferma, que tiene un flujo de sangre, que nada ni nadie la puede ayudar. Es más, dice que gastó en médicos todo cuanto tenía. Y él se para y dice, alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen, maestro, todo el mundo te aprieta, ¿cómo que alguien te ha tocado? Y él dice, yo he notado que alguien me ha tocado de una forma diferente, porque ha salido poder de mi interior. Y dice que mirando alrededor para ver de quién se trataba, la mujer temblando y muerta de miedo dice, Señor, yo he sido la persona que te ha tocado. Es decir, el Señor se detiene y observa a esa mujer que con fe le tocó y su vida fue cambiada para siempre y nunca más volvió a padecer de esa enfermedad. Seguimos avanzando por el Evangelio según Marcos y nos vamos adentrando en sus capítulos y llegamos al capítulo 8, el verso 33 y encontramos las siguientes palabras. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estamos en Cesarea de Filipo, bien al norte de Israel, una ciudad que actualmente se conoce como Banias, donde estaban las puertas del Hades, según el Señor. Y dice la Biblia que Pedro intenta convencer al Señor de que no vaya a morir a la cruz a Jerusalén. Y entonces es cuando el Señor mira otra vez a sus discípulos, como diciendo, atentos a lo que voy a decir ahora. Es una palabra fuerte, es una palabra directa. Y le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cada vez que quitamos nuestra mirada del Señor y nos ponemos a mirar como los demás miran y observan la vida, cada vez que quitamos nuestra mirada del Señor y de su palabra, de sus promesas, de su obra, y comenzamos a mirar las cosas de este mundo, es Satanás el que está distrayéndonos y despistándonos para no seguir a Él y para no seguir mirando a nuestro Dios. Tremenda esa palabra que el Señor le dice a Pedro. Yo creo que nunca en su vida olvidó cómo el Señor le habló en ese momento. Pero en Marcos capítulo 10 hay una mirada de amor, hay una mirada que conmueve, una mirada extraordinaria. Dice, pero él, o entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando su cruz. Mirándole, le amó. Era un buen muchacho, una persona que había observado la ley de Moisés, que había guardado los mandamientos. Pero el Señor le dice, pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso, te falta una cosa. Sabemos que fue la única persona en la historia que después de haber hablado y visto y conocido personalmente al Señor, se va peor de lo que viene, porque dice que se fue muy triste, porque triste se irá siempre el hombre y la mujer que no quiera obedecer la palabra del Señor y al Señor, evidentemente. Nunca se irá bendecido, al contrario, este tuvo la bendición de haberse podido convertir en un discípulo del Señor, como muchos de ustedes en esta tarde ya podían estar a otro nivel y aún no están. Como muchos cristianos hoy en día, podían hoy estar ya en primera línea y por miedo, por presión familiar, por lo que sea, les da miedo dar el paso. No están dispuestos a jugársela por el Señor, como a este. Este era joven y muy rico. Y el Señor le dice, bueno, si me estás haciendo una pregunta, prepárate para la respuesta. Has guardado todos tus mandamientos, tienes dinero, tienes tu vida presente y futura asegurada, pero si quieres ser mi discípulo, te voy a enseñar otro estilo de vida diferente al que tú sabes llevar. Vende todo. Juégatela, vende todo, despréndete de todo. Al fin y al cabo no te vas a llevar al cielo nada de tus riquezas. Y ven y sígueme. Y no le gustó la respuesta. No le gustó la respuesta del Señor. Tal vez esperaba otra respuesta, no lo sé. Pero lo que está bien claro es que el Señor se le queda mirando y con esa mirada le expresa su amor porque ve el potencial que hay en él. Porque ve que podía haber llegado a ser otro Pedro, otro Pablo, otro Santiago, otro Tomás. Pero lamentablemente el miedo a perderlo todo se apoderó de él y no fue capaz de alimentar su fe y de responder al llamado del Señor. Pero el Señor lo mira
no con enojo como hemos visto anteriormente, sino que lo mira con amor, como diciendo, qué lástima, ¿no? Lo que podía haber llegado a ser este muchacho, y ahí te quedas, amigo. Ni siquiera la Biblia me llama la atención, ni siquiera la Biblia, siendo joven, siendo buen religioso, siendo rico, ni siquiera la Biblia nos da el nombre para que ni siquiera sepamos cómo se llamaba. Seguimos avanzando y ahora hay una mirada diferente. En Marcos, el capítulo 12, el verso 15 dice, mas él, percibiendo, otra versión dice, mirando, observando la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ante la pregunta, ¿es lícito dar tributo, pagar impuestos a los que nos están oprimiendo? ¿Sí o no? Si decía, es lícito dar tributo al César, se pone en contra todos los judíos. Si dice que no es correcto darle tributo a los romanos, se pone a todos los romanos en contra. Entonces él, con una respuesta tremendamente sabia, rompió la presión diciendo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero la pregunta no era porque querían en el fondo aprender. No, esa no era la actitud. Él ve que detrás de esa pregunta hay hipocresía. Y el Señor, como vimos antes, ve la fe, pero también ve la hipocresía de nuestros corazones. Ambas cosas no les son ocultas a los ojos de nuestro Dios. Pero miren qué bonito este texto de Marcos 12:34, que dice lo siguiente. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle nada. No estás lejos del reino de Dios. Observó, vio, escuchó una sabia respuesta por parte de esta persona que le acaba de dar una respuesta sabia, correcta al Señor. Pero a pesar de que has respondido correctamente, todavía no estás dentro del reino. Estás cerca, tal vez más cerca que otros, pero no estás dentro. De nada sirve estar cerca de las cosas del Señor si no estás involucrado y metido en las cosas del Señor. De nada sirve ver la tierra prometida y no poder entrar a ella, conquistarla y a disfrutar de ella. En esta ocasión la expresión me llama mucho la atención. Estás cerca, estás cerca, pero todavía no estás dentro del reino de Dios, aunque la respuesta fue correcta. Es decir, la teoría la has aprobado con un 10, la práctica de momento la tienes suspendida hasta septiembre, que tienes que recuperarla. Seguimos avanzando y nos vamos a otro evangelio, ahora al de Lucas. Otro hombre tremendamente observador, que fíjense lo que se da cuenta que está mirando el Señor. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Fíjense, vio a los ricos. Pero gracias al Señor, en el versículo 2, que dice que también vio a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, todo lo que tenía. Es interesante notar cómo empieza el capítulo diciéndonos que él observaba cómo los ricos daban aquellas enormes y generosas aparentemente ofrendas, pero también observó a la viuda. En otras palabras, delante de la presencia del Señor, nada pasa desapercibido. ¿Cuántos dicen amén? Hay un versículo que dice que los ojos del Señor, no es que sea algo literal, los ojos del Señor recorren toda la tierra y Él está siempre pendiente y atento a las oraciones de los justos, de sus hijos. En otras palabras, el Señor lo ve todo, el Señor lo conoce todo y no se le pasa nada, absolutamente nada, desapercibido ante los ojos del Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino aquel al Señor? Aparentemente nunca se habían visto, no se conocían, y sin embargo el Señor dice públicamente, si quieren saberlo, este hombre, Natanael, este es un verdadero israelita. Y Natanael se queda sorprendido y le dice, Señor, no nos hemos visto nunca, no me conoces de nada. Y el Señor le dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. En otras palabras, te escondas donde te escondas, estés donde estés, no pasa desapercibida tu vida ante los ojos del Señor. Y más si eres un hijo suyo. Él te cuidará, Él te prosperará y Él estará contigo todos los días
hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Qué bonito que el Señor vio a la viuda, una viuda muy, muy pobre, y habló de ella y dijo, esta ha dado más que todos estos ricos, porque estos ricos dan de lo que les sobra, pero esta dio todo cuanto tenía. Qué bendición tremenda, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo me llama la atención esta mirada del Señor, y dice así: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice el versículo siguiente: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una mirada de compasión. Una mirada en la que se da cuenta de que hay multitudes que le siguen, pero son pobrecitos como ovejas que no tienen pastor. Nadie las atiende, nadie las cuida, nadie suple sus necesidades, ni sana sus dolencias y enfermedades, pero el Señor ve las multitudes. Y el Señor sigue viendo las multitudes de este mundo perdido. El Señor sigue viendo multitudes de gente perdida, descarriada, vacía, triste, que no saben ni lo que hacer con su vida. Las sigue observando, las sigue amando, y nos dice a nosotros: id y predicarles el evangelio a ellos para que sean salvos. Amén, hermanos. Hay una mirada que tuvo que ser espectacular. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Ben-Hur, pero hay una escena en la que se ve como un choque, un encuentro de miradas, ¿verdad? Que es muy impactante esa escena donde ese centurión que le llama la atención a una persona se queda mirando, ¿verdad? Y años más tarde se lo vuelve a encontrar. Esta mirada que vamos a ver ahora, que se encuentra en Lucas capítulo 22, tuvo que ser espectacular, porque el efecto que produjo esa mirada fue tremendo. Miren o presten atención a este texto. Prendiéndole, estamos hablando de la última noche, cuando el Señor es llevado de Getsemaní a la casa de Caifás para ser interrogado, y después lo llevan a la fortaleza de la Antonia, donde vivía Poncio Pilato. En fin, toda esa historia que ustedes conocen. Dice, prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Grave error, seguir a Jesús de lejos. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Lo descubrió. Pero él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cómo me hubiera gustado conocer a ese gallo? Tremendo, ¿eh? Entonces, vuelto el Señor, escuchen bien esto es impresionante esta escena. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué tremendo, ¿no? Simplemente fue necesario que el Señor mirara a Pedro y automáticamente Pedro recordó todo lo que el Señor le había dicho un rato atrás. Cuando él había dicho, yo nunca te dejaré. Esto seguramente sí, no te puedes fiar de ninguno de ellos, pero conmigo puedes tener la completa seguridad que si tengo que ir contigo a la muerte, vamos juntos. Y sin embargo fue el que le negó. Ya se lo había profetizado el Señor, ya le había dado una palabra el Señor, pero parece que él no le dio la importancia que tenía que haberle dado. Comienza a seguir al Señor, pero de lejos, cuando él era una de las personas que más de cerca siempre estuvo del Maestro. Incluso llegó a oír y a ver cosas que otros discípulos ni vieron ni oyeron, pero ahora le sigue, pero de lejos.
Y en esa distancia que hay entre él y el Señor, las fuerzas se diluyen. Ya no tienen la misma fuerza y capacidad para enfrentar los problemas, sino que ahora incluso es capaz de juntarse con malas compañías. A mí me llama mucho la atención que esa noche se sentó entre gentiles y se sentía cómodo. Dice la Biblia que hicieron un fuego en medio del patio donde iban a juzgar al Señor, donde lo iban a interrogar, y él estaba entre los gentiles y se sentía cómodo. No dijo, no, este no es mi lugar, este no es mi sitio, yo me tengo que ir de aquí. Sin embargo, después, años más tarde o tiempo más tarde, cuando entra en la casa de un centurión romano que lo ha mandado a llamar para que le predique el evangelio, estoy hablando de Cornelio, ¿se acuerdan? Él está en Jope, tiene una visión, el Señor le dice que tiene que ir a Cesarea la Marítima para predicar la palabra a Cornelio, y cuando entra en la casa, todos son gentiles, por supuesto, eran romanos, y él dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un romano. Vaya, qué curioso, ¿no? La noche que negaste al Señor estabas entre romanos y estabas como pez en el agua. Te calentabas con ellos, hablabas con ellos y te sentías cómodo y casi ahí como a gustito, ¿no? Alrededor del fuego. Y ahora que te manda el Señor a predicar otra vez a romanos, ahora dice que para ti eso es muy violento y muy desagradable entrar nada más y nada menos que a una casa llena de gentiles a predicarles el evangelio. Qué tremendo, ¿no? Pues la Biblia nos enseña que allí donde él se sentía a gusto fue donde el diablo le atacó. Ten cuidado en los lugares donde tu alma, donde tú te sientas a gusto, porque no significa que Dios está en ese lugar contigo. Ten el discernimiento espiritual suficiente para saber si esa satisfacción, ese estar a gusto y cómodo en un lugar, es una paz que el Señor te está dando o es una sensación que el diablo te está permitiendo tener para atacarte y destruirte en ese sitio. Hay gente que se siente cómodo viendo una película de pornografía. Hay gente que se siente cómodo en una discoteca bailando sabe Dios qué. Hay gente que se siente cómodo y a gusto en ciertos ambientes donde Dios no está, pero ellos se sienten cómodos. No se sienten acusados, no se sienten incómodos, no se sienten mal. Pedro no se sentía mal cuando estaba calentándose alrededor del fuego de los romanos, pero allí no estaba el Señor. De hecho, allí le ataca el diablo y niega al Señor. No una ni dos, sino 3 veces, hasta que se cruzan sus miradas, la de él y la del maestro. Y entonces dice que ya tuvo que salir. Ya se le hizo insoportable. Cuando tú ves al Señor, cuando Él te mira a ti, el ambiente se te hace irrespirable. Mientras el Señor estaba por otro lado y Él miraba por otro lado y con otras conversaciones y otras compañías, no pasa nada. Pero en el momento en el que se cruzan las miradas, en el momento, mi hermano y amigo, en el que te acercas al Señor, el ambiente, si es pecaminoso, se te hace irrespirable. Y dice la Biblia que tuvo que salir y allí lloró amargamente, porque allí él se desconectó de Dios. Qué tragedia tan grande. Un hombre que lo había dejado todo por el Señor. Había dejado hasta su casa, su familia, las redes, la barca. Y 3 años más tarde, después de haber visto milagros tremendos, porque hay experiencias personales que Pedro tuvo que ningún discípulo ni ningún hombre en la historia tuvo, como por ejemplo caminar por encima de las aguas. Todo eso se olvidó en un instante. Todo eso en segundos se le olvidó a Pedro y niega al Señor como se lo había dicho el maestro. Entonces es increíble ver cuando el Señor resucita a los 3 días de su crucifixión y le dice a María Magdalena aquella expresión que a mí siempre me ha llamado la atención, y cada vez que voy a Israel y voy al lugar donde pasó la restauración de Pedro, siempre lo menciono porque es tremendamente impactante. A veces leemos así las cosas de la Biblia y no nos paramos y decimos, espérate un momento, que esto no está aquí para rellenar un hueco, para que la Biblia sea más amplia, sino esto está aquí con una razón de ser. Cuando le dice a María Magdalena, dile a mis discípulos y a Pedro que vayan a Galilea, que allí me voy a encontrar con ellos. Podía haberle dicho, dile a mis discípulos que suban a Galilea. A Pedro no, porque si Pedro me dijo que no me conoce. Si Pedro dijo que no quiere saber nada de mí, ¿para qué va a subir a Galilea? ¿Para qué? Pero el Señor le da una oportunidad y la aprovechó. Ahora me imagino que cuando llegó María Magdalena
al círculo donde estaban los discípulos y le dice, de parte del Maestro, tengo un mensaje para todos ustedes. El Señor dice que tenéis que subir a Galilea. Y Pedro estaba allí en un rinconcito, con el alma rota, hecha pedazos por lo que había sucedido unos días atrás. Pedro, y me dijo el Señor, que también subas tú. Claro, es una mezcla de sensaciones, porque por un lado, qué bueno que el Señor me haya llamado, pero por otra parte, ¿qué me va a decir? ¿No? No sé si es mejor que me llame o que no me llame, porque Él sabe lo que pasó. Nuestras miradas se cruzaron aquella noche. Y si Él le dice, dile a mis discípulos que suban, y dice a Pedro, Él está haciendo una diferencia entre los discípulos y yo. Y seguramente lo que le va a decir a los discípulos es completamente diferente a lo que me va a decir a mí. Así que habrá subido a Galilea muerto de miedo, ¿no? Diciendo, ¿qué me espera? ¿Qué me va a decir el Señor? Bueno, Él se va a Galilea, dice la Biblia, que está pescando y de repente el Señor se aparece por allí y los vuelve a mirar, los vuelve a observar. Pero ahora los mira, y es una opinión personal, como con esa tristeza de decir, no habéis entendido nada, ¿sabes? No han entendido nada. Yo les llamé a ustedes, les enseñé una vida nueva, vieron milagros, señales, prodigios, escucharon mensajes que ya le hubiera gustado a David, a Moisés, a Abraham, a los profetas del Antiguo Testamento ver y escuchar, y ahora los veo otra vez en lo mismo, la misma barca, la misma red, el mismo lago. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Perdiendo el tiempo. Yo muchas veces me he preguntado, con lo que Dios ha hecho en tu vida, con los milagros que ha hecho en tu vida, que algunos están vivos por la gracia y la misericordia de Dios, ¿qué haces otra vez ahí? ¿Qué haces otra vez enredándote en lo que tenías que haber dejado? Si el Señor te dio vida, ¿para qué? ¿Para volver otra vez a enredarte en las cosas de este mundo? ¿O te dio vida para qué? Y el Señor les lanza aquella pregunta, viendo la tristeza, viendo el cansancio de los discípulos. ¿Habéis pescado algo? Bueno, menos mal que en ese momento se atrevieron a ser honestos, ¿no? Y no fingieron, no dijeron, sí, perfecto, hemos tenido una pesca maravillosa. Menos mal que fueron honestos y dijeron, nada. No hemos pescado nada. Lo hemos intentado durante toda la noche, pero hemos fracasado. Y a veces en la vida uno tiene que reconocer que ha metido la pata, que has fracasado, que te has equivocado. He hecho algo, pero no me ha salido bien. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en ese proyecto. Y entonces le dice el Señor, bueno, echar la red a la mano derecha. Gracias al Señor que obedecieron. Parece que estaban ya tan derrotados que dijeron, bueno, total, una vez más, pum, y la echaron. Y dice la Biblia que la red por poco se les rompe. Y es entonces cuando tienen ahora que llamar a los compañeros, porque ahora tienen algo que compartir. Cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, tú tienes para compartir con los demás. Cuando tú estás trabajando solo, sin el favor, sin el respaldo del Señor, tú no tienes nada para compartir a nadie, no tienes ni para ti. Pero cuando el Señor les bendice y les llena la barca con una pesca inmensa, entonces mira cómo tienen que pedir ayuda. Mira cómo tienen que ser solidarios y generosos. ¿Por qué? Porque si el Señor me ha dado abundancia, es para compartir esa abundancia. Lo que no puedo compartir es lo que no tengo. Pero cuando tengo, no dijeron, no llamen a nadie, no llamen a nadie. Que se nos hunda la barca, pero no pasa nada, no. Hay que llamar, hay que compartir. La bendición es para compartirla, hermano. Si el Señor te ha bendecido con un don, con un talento, con algo, compártelo. No vivas ahí cerrado, herméticamente, egoísta en ti mismo. No tengas miedo a perder, porque se pierde cuando no das, pero cuando das, Dios multiplica. Eso es lo que dice la Biblia. Al niñito le quitaron la merienda y seguramente lloró, pero al final dijeron, toma una cesta entera para ti solo. Y dice la Biblia que cuando llegan a la orilla, allí están todos, pero nadie se atreve a abrir la boca. Nadie se atreve a abrir la boca, porque otra vez han quedado en evidencia. Lo han visto crucificado, saben que ya ha resucitado y vuelven otra vez a lo mismo. Qué triste, ¿no? Cuando hablas con una persona y le enseñas y le predicas y le instruyes y siempre está con las mismas historias. Es triste, ¿no? Pero sin embargo la atención no se centra tanto en los 11 o en los 10, porque ya uno había fallecido, sino en Pedro. Y a Pedro se le queda mirando, le mira fijamente y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro seguramente estaba tan entusiasmado por la pesca que dijo, sí, tú sabes que te amo. Tú sabes que a veces hay hombres que se les habla y no te miran. Bueno, hombres y mujeres también, ¿eh?
Dice, oye, te estoy hablando, ¿me puedes mirar? Sí, dime. Y le volvió a preguntar por segunda vez. Tal vez él no era consciente de lo que el Señor se traía entre manos. Pedro, ¿tú me amas más que esto? Te veo ahí contando los peces. ¿Cuánto lleva? Pues 144, 153. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Hay aquí en la iglesia un muchacho que cuando le preguntas algo dice, sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Saben quién es, no? Sí. Qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. Está la mamá por ahí también. Sí. Pedro, escucha una cosa, te estoy hablando, ¿eh? Es la tercera vez que te pregunto lo mismo. ¿Tú me amas? Entonces ya deja todo, ya se da cuenta. Ya la tercera se da cuenta. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Ah, amigo. Tú lo sabes todo. Hace 3 días me llevaste la contraria. Cuando te dije que me ibas a negar, dijiste, no, yo no. ¿Qué le estás diciendo al Señor? No, te estás equivocando, yo no te voy a negar. Ahora admites, ahora por fin reconoces que lo sé todo. Vaya, ahí empezamos bien. Y ahí comienza el Señor a restaurar la vida de Pedro. Hace en algunos casos 10, en otros casos 20, en otros casos 30, en otros casos 40 años, el Señor nos miró a nosotros. Y nuestra mirada coincidió con la de Él. Y ese día nuestra vida cambió completamente. Porque el Señor Jesucristo nos transformó, nos derritió y llegamos a la conclusión de que separados de Él ya no merecía la pena vivir. Llegamos a la conclusión de que sin Cristo nuestra vida no vale nada. Llegamos a la conclusión de que el Señor nos dio la vida y nos liberó a los que tenía que liberarnos, de lo que tenía que liberarnos, no para que volviéramos otra vez a mancharnos con el polvo del camino de este mundo, sino involucrarnos en el reino de Dios, buscándole a Él, y con defectos, con fallos, con errores, que por supuesto los tenemos, seguimos avanzando, porque los ojos del Señor se encontraron con los nuestros y Él transformó nuestro lamento en baile. Yo me acuerdo, y lo he dicho en muchas ocasiones, que hace años cuando los padres nos miraban, nos decían todo con simplemente una mirada, ¿verdad? La mirada de tu padre cuando estaba enfadado, la entendías, ¿verdad que sí? ¿La entendías? La mirada de los amados, de los que se aman, de los que están enamorados como tortolitos. ¿No ves cuando se miran que es como si tuvieran chispitas en los ojos? Que hace así, y le brillan los ojitos, ¿verdad? La mirada de una persona triste, enferma, a punto de morir. La mirada de un preso. La mirada de un niño hambriento. Cuando las ves no te olvidas nunca. La mirada de una persona herida en un accidente. Como yo he visto muchas veces la mirada de un torero cuando se desangra y sabes que está a punto de morir. Es una mirada perdida, vidriosa, que no sabes si te está mirando o ya se fue. ¿Cuántos tipos de miradas hay, verdad? Pero sin lugar a dudas, la mirada de Cristo es una mirada hoy por hoy para nosotros de amor. Porque el Señor ve nuestras miserias y nuestras necesidades. No le pasan desapercibidas. Sabe que tienes que pagar mañana unas cosas y a lo mejor hoy no tienes ese dinero. Sabe el Señor lo que estás pasando en tu matrimonio, con tus hijos, con tu enfermedad personal. El Señor lo sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo perfectamente. No hay un lugar donde te puedas ocultar de los ojos de Dios. Qué ridículo cuando Adán y Eva se intentaron ocultar de la mirada del Señor, metiéndose dentro de un árbol o escondiéndose dentro en un bosque. Qué tremendo cuando Jonás pensaba que descendiendo al camarote de más abajo en aquel barco que lo llevaba rumbo a España, él podía ocultarse de la presencia del Señor. Qué ridículo cuando hay personas que piensan que lo que estás haciendo Dios no lo ve. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando decían Dios no ve, ni nos va a bendecir, ni nos va a castigar, porque Dios no se entera de nada, Dios no ve nuestra conducta. Y sin embargo, qué tremenda la revelación que el Señor le da a su siervo, al profeta Ezequiel, cuando está en Babilonia y le dice, ven que te voy a mostrar lo que la gente no ve. Y lo lleva en visión, en una visión tremenda.
Lo lleva a Jerusalén y le dice, mira ese hueco en la pared, métete por dentro de este hueco y mira lo que están haciendo ahí adentro. Y dice que cuando entran, dice que ve todas las paredes del templo, todas con los símbolos del zodíaco, y allí están adorando a la reina del cielo, y allí están esnifando, y allí están haciendo cosas terribles. Y el profeta dice, pero esto ¿cómo es? Dice, no, pero hay más, esto la gente no lo ve. La gente ve de la puerta para afuera, pero yo veo el interior. Entra por esa puerta y mira lo que están haciendo allí. Y lo lleva haciéndole un recorrido por todo el templo. Y le dice, ¿ahora entiendes por qué yo quité mi gloria de aquí? ¿Ahora entiendes por qué os han castigado y llevado a Babilonia al destierro? ¿Ahora entiendes por qué esta tragedia nacional ha ocurrido? Porque lo que ustedes no veían, yo sí lo veía. Y quiero que tengamos bien claro a lo largo de nuestra vida que hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos, la mirada del Señor nunca se aparta de nosotros. Eso nos tiene que producir un temor reverente impresionante. Saber que Dios me está siempre viendo y oyendo. Siempre, siempre. Donde quiera que te encuentres, en la situación en la que te encuentres, Dios te está observando. Y hay un pasaje bíblico que lo he dejado para el final, no por ser el menos importante, sino porque hay, por así decirlo, como una doble visión, una doble mirada. El pasaje es muy conocido, se encuentra, si lo quieren después leer, en Génesis capítulo 34. Dice que cuando Jacob viene, después de haber estado más de 20 años trabajando para Labán, ya tiene esposa, ya tiene hijos, ya tiene camellos, ya tiene ovejas, ya es un hombre pudiente, un hombre rico, ya ha logrado rehacer su vida. Él, en vez de ir rápido al encuentro de su padre, eso siempre me llamó la atención. Si ya eres tan rico, ya eres libre, ya tienes una vida hecha, ¿por qué no corres para ver a tu padre que seguramente ya está en los últimos momentos de su vida? No, se para en Siquén. Se para y allí se establece un tiempo. Y es interesante notar que así como él hizo esperar a su padre, después a él también lo harían esperar. Su hijo José también lo hizo esperar a él. El mismo número de años que él hizo esperar a su padre Isaac, que no fue rápidamente a verlo. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Y dice la Biblia que allí se establece el campamento de Jacob con sus esposas, con Lea, con Raquel, con Bila, con Zilpa, con sus hijos. Y tiene una hija llamada Dina. Diná, como se dice en hebreo. Y dice que ella salió del campamento. ¡Qué temeridad! ¡Qué locura! Allí en el campamento hay cobertura, hay santidad, hay orden. Está el papá, está la mamá, están los hermanos. Pero dice que ella salió del campamento, que es mucho más que simplemente sacar los pies del campamento. Es mucho más que eso. Es ir a probar otro estilo de vida. Es ir a ver cómo viven los mundanos. Cómo se visten las chicas de Siquén. Cómo hablan, cómo bailan. ¿Cómo son sus celebraciones? El salir del campamento es toda una temeridad, es un atentado contra la cobertura paterna. Es un atentado en contra de la protección que ella sabe que hay en ese territorio, pero ella sale y queda totalmente desprotegida. Y dice que lo que motiva a Dina a ir a ver a las hijas de Siquén es porque quería ir a ver. Y salió a ver. Pero mientras salía a ver, alguien la vio a ella. Y dice la Biblia que la vio uno que la forzó, que abusó de ella. Y esa niña virgen y linda que sale del campamento de su padre viene humillada y en unas condiciones terribles. Y todos conocemos la historia. ¿Salir a ver qué? ¿Qué quieres ir a ver? ¿Lo que tienes en Cristo no te llega? ¿No es suficiente con la paz, con el gozo, con la salvación tan grande que Dios te ha dado, que necesitas ir a ver lo que hacen los demás? ¿Crees que los de afuera tienen más paz y más victoria y más gozo que tú como creyentes? Son ellos los que tendrían que venir aquí a verte a ti y no tú ir ahí a verlos a ellos. ¿A ver qué? Su desorden, su promiscuidad, sus malas palabras. ¿Eso es lo que quieres ir a ver? ¿Eso es lo que quiso ir a ver Dina? Pues te salió el tiro por la culata, amiga. Porque por ir a ver te vieron. Por ir a descubrir un mundo te descubrieron a ti. Y te robaron lo más hermoso que tenías en ese momento y nunca más lo volviste a recuperar. Así que, queridos hermanos, que Dios guarde nuestros ojos y nuestra curiosidad que sea
es descubrir más cosas del Señor y no cosas fuera del Señor. Porque fuera del Señor todo es mentira y vanidad. Solamente en Cristo mi alma tiene plena satisfacción, paz, gozo y libertad. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde, ahí donde estás. Aleluya. Que el Señor sane nuestros ojos. Que el Señor nos dé una mirada espiritual, profunda. Que seamos capaces con nuestros ojos espirituales discernir los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a sus discípulos: ¿cuánto tiempo falta para la siega, amados míos? Y le dijeron: 4 meses todavía faltan, Señor, para que llegue el tiempo de la siega. Y Él dijo: alzad vuestros ojos y mirad, porque yo ya veo blancos los campos para la siega. Lo que para ustedes todavía está lejano, yo lo veo cercano. 4 meses dicen ustedes que falta para la siega, y yo ya veo los campos listos, preparados y dispuestos para la siega. Lo que pasa es que vuestra visión es una visión corta, carnal, limitada, finita, y los ojos que tenemos que tener son los ojos de Dios, para ver las circunstancias y saber interpretarlas adecuadamente y darnos cuenta de los tiempos difíciles y peligrosos en los cuales estamos viviendo, mis queridos hermanos. No quites su mirada del Maestro en ningún momento, porque como quites la mirada del Señor, te hundes en las tormentas, en los huracanes, en los vendavales de la vida. Ponga su mirada solamente en el Señor, no en el pastor, no en los hermanos. Ponga su mirada solamente en el Señor, porque he conocido mucha gente que por haber puesto su mirada en la gente han tropezado y han caído, se han enfriado y se han apartado del Señor. Pero nunca he conocido a nadie que solamente mirándolo a Él, solamente poniendo los ojos en el autor y en el consumador de la fe, haya tropezado y caído, sino todo lo contrario. La única manera de permanecer firmes, en victoria, constantes, desarrollándonos, avanzando, conquistando el terreno del enemigo, es mirándolo solamente al Señor Jesús. Miradme a mí y sed salvos de todos los confines de la tierra, dice el Señor. Es tiempo de mirar solamente a Él, porque poniendo nuestra mirada en Él, podremos llegar a la meta y poder darnos un abrazo y escuchar las palabras: buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sigue avanzando, mi hermano y amigo. No apartes tu mirada del Señor. No mires a diestra ni a siniestra. Míralo solamente a Él y sigue caminando en el nombre bendito de Jesús. Aleluya. Oremos. Padre, te damos gracias por esta reunión, Señor, por este servicio, por este tiempo tan bien aprovechado, Señor, donde nos vamos con nuevas fuerzas, con un nuevo ánimo, con un nuevo toque de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por haber venido a la orilla de nuestra vida y por habernos mirado a los ojos y por habernos dicho nuestro nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por mirarnos, por elegirnos, por escogernos como un instrumento para que la extensión de tu reino sea evidente. Gracias, Señor. Ponemos una vez más toda nuestra vida en tus manos y toda esta semana, Señor, delante de ti. Guárdanos, líbranos y que caminemos bajo la nube de tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos pudimos reunir una vez más para adorar tu nombre con la familia de la fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendice, Señor, el resto de esta semana. Fortalece, Señor, levanta, sana al que está herido, al que está enfermo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez más te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestra roca eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.
ligera, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios. Que lo sepan, pero sería muy bueno que ustedes se acostumbraran por lo menos al culto del jueves. Ya el del domingo, pues ya a lo mejor, pero por lo menos el culto del jueves, que ustedes se acostumbraran a tomar apuntes. Porque si no, yo me he preguntado muchas veces, no me quite los monitores, se me fueron los monitores, no sé por qué. Me he preguntado muchas veces, ¿cómo pueden recordar ustedes lo que yo enseño cada semana? ¿Cómo hacen ustedes para recordar todo? Claro, a mí no me resulta tan complicado el recordarlo, porque yo tengo apuntes, porque yo lo he preparado, yo lo he compartido. Entonces, entre que lo he preparado, entre que lo he compartido, entre que lo tengo escrito, es muy difícil olvidar lo que uno comparte, ¿no? A menos que pase mucho tiempo. Pero, ¿y ustedes? ¿Ustedes cómo hacen para recordar todo lo que aquí se enseña? Hace unos días escuché a un maestro que decía, una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Mi obligación es enseñarles, pero vuestra obligación es aprender. ¿Se acuerdan ustedes cuando de repente llegábamos a clase y el profesor nos decía, hoy hay un examen? Y nos cogía así, en frío. Bueno, si te has ido preparando y has ido estudiando, el que te hagan un examen así de repente, pues no te tiene por qué asustar. Pero el que no se ha preparado, el que no ha estudiado, pues el que le hagan un examen de repente tiene que ser un shock tremendo, ¿no? Imagínense ustedes que de repente un día se me da por hacerles un examen de los últimos 4 o 5 estudios o predicaciones que yo he compartido en la iglesia. ¿Lo aprobarías? Si yo les pregunto a ustedes de qué prediqué yo hace 2 domingos, ustedes no tienen ni idea. Ni idea. Entonces, yo les propongo que ustedes, entre la edad que ya tienen algunos, entre que se dedican a otras cosas aparte de venir a los cultos, tomen de vez en cuando apuntes, hermanos, ¿sabes? Porque enseñar a mí me encanta y creo que es parte de mi ministerio. Pero no te olvides que tu responsabilidad es aprender, porque para que haya una buena enseñanza, pues tiene que haber un buen aprendizaje. Me hace mucha gracia cuando en una clase a lo mejor de 30 alumnos, 29 suspenden y 1 aprueba. Algo tiene que estar haciendo mal el maestro. No es normal que de 30, 29 suspendan y 1 solo apruebe. Entonces, en una congregación, si esto fuera un colegio, en cierto sentido, el que pasen semanas y ustedes tal vez no se acuerden de lo que se ha enseñado, pues a lo mejor es que yo lo estoy haciendo mal. Entonces les animo a que ustedes tomen nota, porque el estudio, por ejemplo, de hoy es imposible que ustedes dentro de 1 hora lo recuerden. Es totalmente imposible, totalmente imposible. Pero alguien dijo que no solamente se puede recordar lo que oímos, sino que mucho más se puede recordar y repasar los apuntes que tomamos. Nuestro hermano Guido, este joven que estuvo con nosotros por aquí no hace mucho tiempo, él está asistiendo a una escuela bíblica. Una escuela bíblica con la cual yo me he puesto en contacto, porque yo quiero estudiar. Yo tengo unas ganas de aprender tremendas, pero lamentablemente el curso escolar me vale $24,900. Entonces dije, ¿y no habrá un curso más chiquito? Y me dice, sí, hay un curso que es de 3 meses, es más económico. Digo, ¿cuánto? Y yo digo, bueno, este es el mío. Y me dice, $14,900. Digo, ¿no habrá uno de 1 semana comprimido? Y es que aprender es una bendición, hermanos. Aprender es una maravilla. Tener el cerebro ocupado y más con las cosas del Señor, eso no tiene precio. Entonces, cada semana, cuando Guido asiste a la clase, como no le dejan grabar, él toma muchos apuntes. Y es como si yo estuviera allí. Y al día siguiente, es decir, mañana, nos llamaremos y él me compartirá todas las anotaciones y apuntes que está dando y bueno, por lo menos me sale gratis, solamente la llamada, ¿no? Y hace unos días le dieron un estudio en la escuela bíblica muy interesante acerca de la pluralidad de Dios, es decir, lo que nosotros llamamos
mal utilizando una palabra que ni siquiera está en la Biblia, que yo personalmente no uso, pero que bueno, para que me entiendan, la famosa Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Tenemos entre nosotros, hace muchos años, una secta que son los famosos testigos de Jehová, que ellos niegan rotundamente la Trinidad. Ellos no creen que haya un Dios trino. Pero no solamente esa secta no cree en eso, sino que hay algunos que se llaman evangélicos, que tampoco creen en eso. Al inicio, cuando comenzamos esta obra, ya hace unos cuantos años atrás, teníamos un chico aquí colombiano, muy buen chico, que llegó incluso a compartir en varias ocasiones, que un día, no porque él lo dijera, sino porque nos dimos cuenta, él era unitario, él era de los que creían en solo Jesús. De hecho, todo lo que hacen solamente lo hacen en el nombre de Jesús, se bautizan solamente en el nombre de Jesús. Es un grupo que se denominan evangélicos, pero niegan rotundamente el hecho de que hay un Padre, Espíritu Santo, sino solo Jesús. Entonces, si en algún momento te encuentras con una persona que cree en eso, que es un solo Jesús o un unitario, o fíjate lo que te digo, me lo decía Elena hace unos días, o si tienes la oportunidad de poder compartirle este estudio a un testigo de Jehová, no vas a saber por dónde salir. Probablemente mirará el reloj, mirará la agenda y te dirá que tiene otras obligaciones y que tiene otras muchas visitas que realizar, porque este estudio acerca de la Trinidad, que no lo vamos a llamar así, sino la de la pluralidad de Dios, está basado única y exclusivamente en textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en esa escuela bíblica en la que está nuestro hermano, es una escuela que preparan a los estudiantes para alcanzar a judíos, ¿vale? Y los judíos, como no aceptan el Nuevo Testamento, pues es imposible que tú comiences a utilizar versículos de Juan, de Primera de Pedro, en fin, de Apocalipsis o de cualquier otro libro o carta del Nuevo Testamento, porque de entrada no lo van a aceptar. Entonces, este estudio está basado en versículos del Antiguo Testamento que son buenísimos para poder demostrarle a cualquier persona la pluralidad de Dios. Algunos a lo mejor te suenan, otros ni siquiera leyéndolo 1000 veces lo vas a entender, porque como la traducción no registra lo que verdaderamente dice el texto, yo lo que he hecho es lo siguiente. Vamos a leer la lista de versículos en esta noche, vamos a ver hasta dónde llegamos en nuestras Biblias, y yo les voy a decir lo que dice el texto original, lo que dice el texto hebreo, para que veáis qué versículos tan buenos son, para que cuando le hables a un judío o cuando le hables a una persona que no crea en la Trinidad, sino que diga que eso es una idea del mundo pagano, del mundo grecorromano, que entró a partir del apóstol Pablo, pues que no salga con la suya, sino que le puedas demostrar con el Antiguo Testamento pues lo que nosotros creemos. Vamos a comenzar por el primer versículo de esta noche, y es uno muy conocido, ese sí que lo conoce todo el mundo, y te voy a decir qué es lo que ellos dicen y por qué no lo aceptan, aunque está clarísimo. Y es Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, es Dios el que habla. ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? Si Adán y Eva todavía no habían sido creados, ¿con quién habla? La respuesta que te dan los judíos, que no creen en la pluralidad de Dios, y la respuesta que te dan los testigos de Jehová es que él estaba hablando con los ángeles. Pero esto se puede desmontar perfectamente y vais a ver cómo. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos, fíjense cómo está la palabra en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, no dice conforme a mí, sino conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es verdad que los ángeles fueron creados antes que el hombre, eso es bíblico, es correcto. Ya Satanás estaba caído en tierra, ya se había producido aquella rebelión contra la soberanía, contra el gobierno de Dios, pero eso no quiere decir que en ningún momento Dios está hablando con los ángeles. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo, el 17, dice, estamos en Génesis 1:26, en el 27 efectivamente, dice algo muy interesante, y es, y creó Dios al hombre a su imagen, en ningún momento incluye la palabra ángeles, lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios no está hablando con ángeles en el momento de crear al hombre. Si alguien te dice que está hablando con los ángeles, es muy fácil, dile que te lo demuestre.
que te demuestre dónde Dios habla con los ángeles para hacer cualquier cosa, sea crear al hombre o sea hacer cualquier otra intervención. Este es el versículo tal vez más conocido, todos lo conocemos, sabemos perfectamente que ese Dios plural están hablando ahí entre ellos, aunque Dios es uno también, ¿verdad? Pero no está hablando con los ángeles. Pero hay otro versículo también en Génesis, un poquito más adelante, en el capítulo 11, el versículo 7, y llegamos al momento en el que Dios decide empezar de cero. Y en esta ocasión no va a ser un diluvio, sino va a ser una intervención diferente. Estamos hablando de la Torre de Babel. Y dice en el capítulo 11, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. No está hablando con los ángeles en ningún momento, en ningún momento. Cuando él habla de que descendamos y confundamos, estamos viendo un texto muy claro que habla acerca de la pluralidad de Dios. Estos dos versículos en español se entienden perfectamente, pero el siguiente, el capítulo 20, verso 13, en español no se ve claro. Por lo tanto, les tengo que dar un dato para que lo puedan utilizar, porque si utilizas este versículo sin dar ese dato, no dice nada. Apocalipsis 20, versículo 13, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Si ustedes van al capítulo 20 del libro del Génesis, ustedes van a encontrar, ¿de quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Está hablando el patriarca Abraham, ¿vale? El patriarca Abraham le está diciendo, está hablando, y él dice, Dios me hizo salir. La palabra es y tú, por si quieren escribirla, nos hicieron salir. En nuestra versión dice, Dios me hizo salir. El texto original es muy claro y dice, nos hicieron salir, ¿vale? Y ahí, una vez más, vemos la pluralidad de Dios. Claro, estos versículos tú se los enseñas a un judío y se queda realmente con la boca abierta, ¿verdad? Porque el que se suele utilizar generalmente son los versículos donde aparece la palabra Elohim. Todo lo que termina en im, que es una pequeña letra llamada yod y men sofit, siempre lleva una connotación de palabra en plural, pero ellos le dan otra explicación a eso, por lo tanto no te sirve. Pero este versículo es muy bueno porque vemos que hicieron salir, no solamente Dios, sino la pluralidad de Dios, ¿verdad? Y tú hicieron salir a Abraham. Más adelante, en el capítulo 35 del mismo libro, el versículo 7, Génesis capítulo 35, versículo 7, dice, edificó allí un altar y llamó al nombre El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El capítulo 35 del libro del Génesis nos habla acerca del nieto de Abraham, nos habla acerca de Jacob. Y entonces el versículo 7 dice la palabra niglú. La palabra niglú significa se revelaron o se le aparecieron. Aquí dice, edificó ahí un altar porque allí se le apareció Dios. Pero el texto original dice, se le aparecieron cuando huía de su hermano, ¿vale? Entonces, otro versículo que usted si quiere se lo puede mostrar a un testigo de Jehová. Primeramente, la mayoría de los testigos de Jehová no he conocido nunca a ninguno que sepa hablar hebreo ni griego, pero si le vienen con el cuento de que Dios, de que la palabra Trinidad no existe o que Dios no es un Dios trino, ahí tiene un texto con la palabra hebrea que se la estoy dando para que usted la pueda utilizar y a ver si son capaces de decirle que en hebreo no dice eso. La palabra que tiene que emplear usted es la palabra niglú. Nos revelaron, nos aparecieron. Eso es lo que dice el texto original. Damos un salto al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 23. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 23, donde dice lo siguiente. ¿Quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre,
y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. La palabra que usted tiene que tener en cuenta ahí es la palabra al-Hu. Al-Hu, eso significa, cuando dice que fue Dios el que fue a rescatarlos, pues lo que dice es que como que fueron varios a rescatarlos. No es no solamente la palabra Dios, que aparece ahí en singular. La palabra Dios en nuestra Biblia siempre está en singular, siempre. Dios, ¿en qué está? En singular. Pero es que en la Biblia usted puede encontrar el nombre Dios, tanto en plural como en singular. Pero en español no existe, tendríamos que hablar de dioses. ¿El plural de Dios cuál es? Dioses, pero es que nosotros no creemos en dioses, creemos en un solo Dios. Pero es que la palabra dioses, que es Elohim, se puede utilizar, porque es un término polivalente, para hablar de dioses. Por ejemplo, el capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿Qué es el capítulo 20 de Éxodo? Los 10 mandamientos. Ahí aparece, no tendrás lo yiyeh Elohim al panay, sino no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y la palabra que aparece es Elohim. Elohim. Sí, pero Elohim no es Dios. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Realmente en el primer libro de la Biblia dice, en el principio dioses creó los cielos y la tierra, dioses, pero claro, traducir que los dioses crearon los cielos y la tierra es dar pie a un politeísmo en el cual nosotros no creemos, pero es que realmente Elohim significa dioses, es la pluralidad de Dios. Ahora usted puede entender un poquito mejor el capítulo 1 de Juan, cuando dice en el principio, es que empieza exactamente igual que Génesis, Bereshit hayah hadabar, en el principio creó Dios, y en Juan 1.1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era dioses. Nuestra Biblia dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, pero realmente dice dioses. ¿Por qué? Porque creemos en la pluralidad de Dios. Entonces, ¿quién creó? ¿El Padre? ¿El Hijo? Cuando la Escritura dice que todo fue creado por Él y para Él y por Él, ¿verdad? Entonces no es que el Hijo empezó a existir cuando nació en Belén de Judea a través de María, sino que el Hijo es eterno, el Verbo es eterno, la palabra es Dios, la palabra es Dios, es eterno. Y entonces esa palabra se materializó, se humanó, se hizo carne. Eso es una cosa que no nos entra en la cabeza, porque nosotros no somos capaces de tener poder creativo con la voz. Podemos crear, podemos diseñar, podemos hacer cosas con las manos. Bueno, a veces hay personas que con la boca hacen unos cuadros espectaculares, o con los pies, he visto gente que toca la guitarra, pero sí, podemos hacer cosas con las manos, podemos hacer cosas con la boca, podemos hacer cosas con los pies. Fíjense estos futbolistas, las virguerías que hacen con los pies, por ejemplo, ¿no? O los malabaristas, pero y con la boca no podemos crear, no tenemos la capacidad, gloria a Dios, que Dios no le dio, no delegó esa capacidad al hombre de poder crear con la voz, sea la luz, pum, y se convierte la luz, silla, y se convierte la palabra silla en una silla, o la palabra dinero, pum, y aparece dinero, ¿verdad? Imagínense la cantidad de maldades, el destrozo que podía ser el hombre si fuera capaz de cristalizar, de materializar las palabras. Eso solamente es un poder que forma parte de la naturaleza, de la esencia misma de Dios. Dios no necesita utilizar ninguna materia prima, Dios no necesita utilizar absolutamente nada, ninguna herramienta, ni siquiera cuando dicen, bueno, es que la naturaleza es un instrumento en manos de Dios. No, señor, los instrumentos se usan cuando uno no es capaz de hacer una cosa. Si yo utilizo un martillo, cuando no soy capaz de clavarlo con mis manos. El instrumento habla de una incapacidad por parte del que lo usa. Si yo necesito un coche para poder desplazarme, ¿por qué? Porque, hombre, si me tengo que desplazar a pie y hacer los kilómetros que quiero hacer, voy a tardar una eternidad. Pero Dios no necesita ningún tipo de elemento, no necesita el sol, no necesita la luna, ni siquiera nos necesita a nosotros. ¿O Dios tú crees que te necesita a ti? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? A ti y a mí, ¿para qué nos necesita el Señor? Para nada, absolutamente para nada. Nosotros sin Dios, ¿qué somos? Nada. Dios sin nosotros, ¿qué es? Dios Todopoderoso, ¿verdad? El nombre famoso, el Shaddai, que se escribe así con las manos, Shaddai, ¿verdad? En hebreo, las 3 letras, pues no es todopoderoso. Esa es la traducción que se le ha dado. Shaddai es el todo suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie. Y fíjate tú la humildad, permítame la expresión, en nuestro Dios, que se rebaja
y se pone a nuestro nivel y se autolimita. El Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, se mete en un cuerpo y se limita durante 30 y tantos años de su vida en espacio y en tiempo, ¿verdad? No podía estar en dos sitios al mismo tiempo y se mete en un recipiente de barro llamado cuerpo y sufre y llora y se cansa y padece y tiene que dormir y tiene que pedir agua cuando Él es el creador del agua y tiene que pedir una barca cuando Él demostró que es capaz de caminar por encima de las aguas y ¿tenéis algo? Sí, tenemos pan cuando Él es el creador de todos los elementos de la vida, ¿verdad? Por lo tanto, vemos en la palabra de Dios que Dios es todo suficiente. Así que vinieron, ¿vale? Vinieron, se nos aparecieron y ahí la palabra Alahu es tan plural. Ahora hay un versículo muy bueno, este es muy bueno, quiero que lo apunten, Salmo 58:11. Salmo 58:11, en español, en nuestra Biblia dice, sobre todo la última parte, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. Eso dice nuestra versión. En cualquier versión de la Biblia que encontremos, pues más o menos dice lo mismo. Pero cuando dice ahí, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra, la palabra que tienes que apuntar es shoftim, shof con S, shoftim, que significa jueces. Ciertamente hay Dios, claro, ¿cómo traduces que juzga? Ciertamente hay jueces. ¿Qué te parece? Aparece en singular en nuestra Biblia, pero en el texto original aparece en plural, porque estamos dando un estudio esta noche donde podemos demostrar con el texto original, que eso es lo bueno, con el texto original, la pluralidad de nuestro Dios. Shoftim habla de jueces, ¿vale? Y ahí sabemos de quién estamos hablando. Isaías capítulo 6, versículo 8, es un versículo muy, muy conocido, donde aparece la palabra lanu. Todo lo que termina en nu, toda terminación que termine en nu, anachnu, lanu, en fin, todo lo que termine en nu es en singular plural, en plural de la tercera persona, ¿vale? Está yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Nosotros es la primera persona del plural. Nosotros. Y dice en el Isaías 6:8, después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por Lanu? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora bien, te pueden decir, está hablando con los ángeles, pero es que no había ningún ángel. Si no, lean ustedes el libro de Apocalipsis y fíjense lo mal que lo estaba pasando el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando un anciano le dice, ¿y quién es digno de desatar los sellos y de dar a conocer el mensaje? ¿Quién es digno? Y dice que Juan lloraba porque no se halló ninguno digno, ni Abraham, ni Moisés, ningún ángel. Mira, el ángel más perfecto, la palabra perfecto aparece cuando Dios crea a Satanás, que realmente no era Satanás, era Luzbel, acabado en hermosura, el sello de la perfección. Es impresionante, cuando Dios creó al hombre dice vio Dios que era bueno. Bueno, una cosa es bueno, pero otra cosa es perfecto. Ese ser era el ser acabado en hermosura. Al hombre lo creó y lo dejó desnudo, sin zapatos, sin camisa, sin pantalón, sin cinturón, sin nada. Cuando Dios creó a este ser, dice que toda su vestidura eran de piedras preciosas. Era algo impresionante, imponente. Miren cómo lo vistió Dios, con diamantes, con oro, con perlas, con zafiros, topacio, esmeralda. Algo impresionante, acabado en hermosura, el sello de la perfección. Y ese, el más perfecto, cayó. Imagínense nosotros, cayó. Y sin embargo dice la palabra de Dios que el Señor pregunta, ¿y ahora a quién enviamos? ¿Va a mandar a este que ha caído y se ha revelado? ¿Va a mandar a un ángel? Cuando los ángeles no tienen sangre ni carne, se pueden en un momento dado presentar como varones. Todos los ángeles, dicho sea de paso en la Biblia, se presentan siempre en forma masculina. Solamente hay en la mitología hebrea un demonio que se llama Lili, que se presenta en forma femenina, pero es un demonio. Pero realmente todos los ángeles que se presentan en la Biblia siempre se presentan en forma masculina, siempre todos.
Pero Dios no está diciendo, ¿a qué ángel? ¿A quién voy a mandar? Sin embargo, el anciano le responde a Juan en la isla de Patmos, pero el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿verdad? Él es el único digno, y entonces todos se postran y ponen sus coronas ante los pies del Señor. Por lo tanto, el Señor está diciendo, ¿a quién enviaré? Y es el Hijo el que responde, heme aquí, envíame a mí. Ahí tienen una expresión también, lanu, en plural, de la pluralidad de Dios. Hay un versículo extraordinario, buenísimo, que está en Josué capítulo 24, verso 19. Fíjense lo que dice en el texto original. En nuestra Biblia dice, entonces Josué le dijo al pueblo, estas son las palabras de la despedida. Josué se está despidiendo del pueblo, ya es una persona mayor, ya han entrado a la tierra prometida. Lean el mensaje de despedida de Josué al pueblo, tremendo, buenísimo. Dice, no podréis servir a Dios, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, y no sufrirá o no aguantará, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ahí aparece Dios es un Dios santo. ¿Saben lo que dice en el texto hebreo? Él es un Dios kedoshim, Él es un Dios santos. Es increíble, ¿eh? Esa expresión no aparece en español, por eso por mucho que lo leas, te dije antes que no lo vas a ver, pero sin embargo en el texto original dice que Dios es santos. Claro, algunos dirán, bueno, pero hay un versículo. Por eso para predicar del Antiguo Testamento hay que saber mucho, sobre todo el texto original, porque a veces oyes cada disparate y cada barbaridad. Cuando dice, bueno, pero hay un versículo que es cuando el Señor llamó al profeta Isaías al ministerio, dice, y vi yo al Señor el día que murió el rey Usías, ¿se acuerdan? Dice que había serafines que volaban y vio la gloria del Señor, y dice que oyó alguien que decía, santo, santo, santo es el Señor, ¿no? Entonces algunos he oído a veces pastores que dicen, bueno, santo el Hijo, santo el Padre, santo el Espíritu Santo, si no tiene nada que ver, eso es un disparate. Cualquiera que te oiga hablar así y conozca el texto original dice, este Señor no tiene la más remota idea. En hebreo no existe superlativo, en nuestro idioma sí, grande, grandísimo, bonito, buenísimo, o feo, feísimo. En hebreo no existe el superlativo, por lo tanto se tiene que repetir la palabra para convertirla en superlativo. Eso de santo, santo, santo es, tú eres santísimo, ¿vale? Es la forma, como cuando dice nuestra Biblia, tú guardarás en completa paz. Hombre, la paz o eso no es. La paz es incompleta, tú guardarás en completa paz. En hebreo no dice completa, dice tú guardarás en paz, paz, como diciendo toda. ¿Cuánta paz podemos tener los cristianos? ¿Cuánta? Toda. ¿Cuánta fe podemos tener? Toda. ¿La salvación, cuánto tienes de salvación? ¿Poquito? ¿Que te salvó de aquí para abajo? ¿De aquí para arriba todavía no? La salvación es completa. Dice el amor de Dios, Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Pero ¿y cuánto derramó? ¿Cuánto derramó? Todo. El tema no es que no haya derramado todo. El tema es que tú a veces no quieras sacar todo lo que el Señor está dentro de ti. Como alguien dijo, a veces es necesario que se presente un Goliat en nuestra vida para descubrir el David que tienes escondido dentro de ti, ¿verdad? Entonces, Kedoshim, tú eres un Dios santísimos. Y claro, uno dice, pero eso es una falta ortográfica, no es una falta, está mal gramaticalmente. En español sí, en español sonaría fatal. Tú eres un Dios, como hemos cantado hoy, ¿no? ¿Qué cantamos? Santo, santo, santo o santísimo, santísimo, santísimos. ¿No? Porque en español, la Biblia, más que una traducción, lo que se ha hecho es una adaptación de un lenguaje, de un idioma, que a veces no tiene el término equivalente y se adapta la escritura. Por eso yo siempre insisto que si usted quiere profundizar en la palabra, pues tendrás que conocer un poquito este idioma para poder descubrir estas maravillas que estamos viendo en esta noche. Un Dios Kedoshim, un Dios santísimos, porque creemos en la pluralidad de Dios. Isaías 54:5, otro versículo buenísimo, pero que en español no se puede traducir exactamente como dice en el texto original, porque sonaría fatal. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, el Dios de toda la tierra te ha llamado. En ese texto aparece la palabra Osayij, terminado en J, Osayij, tu Dios es tu hacedores. ¿Verdad que suena feo? Dios es tu hacedor. Así sí. Dios es tu hacedores. Hacedores me estás hablando de varios. Claro. Es que nosotros creemos en varios y en uno al mismo tiempo. ¿Sí o no? Porque la pluralidad de Dios
Eso es lo que conlleva, que Él sea hacedores, no simplemente hacedor, porque excluiría a la otra parte y nada que ver. Hay un versículo extraordinario, buenísimo, que se emplea mucho en algunas congregaciones, en algunas iglesias que están todo el santo día, pide que te pide, pide que te pide, pide que te pide. Y es un versículo que les encanta, ese versículo ya lo tienen ya más que memorizado. Están en Malaquías capítulo 1, verso 6, cuando habla de los diezmos y todo esto, ¿verdad? Ok. Me decía alguien una vez, es que no creo en eso del diezmo. Digo, no hay problema, hermano, no pasa nada. ¿Usted no cree en el diezmo? No hay problema. Es que eso era del Antiguo Testamento. Digo, efectivamente, exactamente. Que hay gente que va al Antiguo Testamento cuando le interesa y cuando no le interesa se van al Nuevo, ¿no? Entonces ahora pican por aquí, pican por allá, esto era para los judíos, esto es para mí, esto es para... ¿verdad? Digo, bueno, si en el Antiguo Testamento era el 10% y usted no cree en eso, como mínimo tendrá que dar el 11%, porque menos del 10 no puede dar, porque sería ir en contra de la ley. Entonces, si usted no cree en el 10, pues con que dé el 11, problema solucionado, ¿no? Entonces se cayó y ya no me habló más. Bueno. Malaquías capítulo 1, verso 6, fíjate qué bonito el versículo. Está tratando de trazar un paralelismo entre el respeto a los padres y a los amos y desviar la atención del pueblo hacia el Señor. Y dice así, el hijo honra al padre, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no dice uno de los mandamientos? Ok, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ahora es el Señor que está preguntando, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dicho sea de paso, los sacerdotes de aquella época estaban tan ciegos que ni siquiera se daban cuenta de que lo estaban haciendo mal. Porque hay que ser ciego y torpe para no darse cuenta que uno está obrando mal. Bueno, pues lamentablemente eso es lo que ocurría. En ese versículo dice, el hijo honra al padre. En hebreo dice lo mismo. El siervo a su señor, en singular. Eso está bien. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Esa palabra señor es Adonim. No es Adonai. Adonai es en singular. Adonim es en plural. Imagínense que al principio dijera el hijo honra al padre y el siervo honra a sus señores. No podéis servir a dos señores, dijo el Señor, ¿os acordáis? Entonces fíjate qué interesante, en la primera parte el hijo honra al padre y el siervo a su señor, a su Adonai, ¿vale? Porque también se puede emplear la palabra Adonai para hablar de un señor. Está en singular. Pero cuando habla de la honra debida al Señor, a nuestro Señor, no añade la palabra Adonai, sino Adonim. Él es nuestro señores. Claro, traducir literalmente ese texto al castellano, al español, sonaría mal. Él es nuestro señores. ¿Qué pasa? Que hay varios. No, estamos hablando de la pluralidad de Dios y estamos viendo a través de textos del Antiguo Testamento cómo se puede demostrar a cualquier persona que ponga en tela de juicio lo que estamos enseñando esta noche, que Dios es un Dios plural, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en aceptar eso, pero hay que saber demostrarlo. Porque una de las cosas que yo veo que muchos cristianos hacen es que a veces dicen cosas que no pueden demostrar. Las repiten porque las han oído. No es que yo me crié en una iglesia donde toda la vida nos han dicho, por poner un ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza, a mí sí me enseñó toda la vida de que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Muy bien. ¿Usted me podría demostrar su postura? Bueno, es que a mí me enseñaron, no, usted personalmente. O a mí me enseñaron que los dones del Espíritu Santo ya no existen hoy en día, ¿no? O a mí me enseñaron que Cristo va a venir en el 2018. Es decir, cualquier cosa que usted se atreva a decir, usted tiene que tener argumentos bíblicos para poder demostrarlo. Presentar con mansedumbre y defensa razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿No dice eso la Biblia? Estad siempre preparados para presentar con mansedumbre, defensa de las creencias o de la postura doctrinal que usted mantiene en su vida. Si usted no es capaz de demostrar lo que usted dice que cree, usted tiene un gravísimo problema, un serio problema. Usted tiene una fe basada no sé en qué,
pero usted no puede demostrar con la palabra de Dios, ni siquiera con un solo texto, aunque realmente la hermenéutica dice que para afirmar algo categóricamente tiene que haber como mínimo 3 versículos, y yo les he dado ya, me parece que vamos por 10, tiene que haber como mínimo 3 versículos que avalen lo que usted dice que es así. Si no hay esos versículos, lamentablemente es una opinión personal, y dice la Biblia que ninguna profecía, ninguna parte de la palabra de Dios es de interpretación privada, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces la gente lo que recurre es a opiniones personales, a mí me lo dijeron, yo lo leí en un libro, yo fui una vez a un congreso y oí un pastor que dijo no sé qué, o yo sentí, o yo vi, o yo un sueño. Miren, no hay ninguna experiencia, no hay ninguna revelación nueva que haga quedar mal a lo revelado y que encima está escrito en la palabra de Dios. Nadie puede venir mañana por aquí y decir que el Señor le ha mostrado que tal y como está el patio, tal y como está el panorama, el Señor ha decidido no venir. El mundo está muy malito, veo que hay una confusión terrible, veo que hay mucho follón y mucho lío, he decidido no venir. Y todo el mundo gritando amén. Ay, no. La palabra de Dios está llena de centenares de textos que afirman todo lo contrario. Por lo tanto, su sueño no ha sido de Dios. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 14, que los profetas pueden hablar por turno. Claro, los profetas, cuando se refiere a 1 Corintios 14, no se refiere a señores que empiezan a decir locuras y tonterías, sino son predicadores. Los profetas son predicadores, exponentes de la palabra. Eso es un profeta, una persona que expone la palabra. Dice, pueden compartir todos por turno. Cuando hable uno, el otro se sienta y se calla. Y dice, ¿y los demás qué tienen que hacer? Porque habla de 2 o 3. Habla de 2 o 3 y por turno. Y los demás, juzguen. Los demás juzguen. Ay, pero la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Claro, juzgar negativamente no es correcto, no es bíblico. Pero juzgar con justa medida, comprobando, como hacían los hermanos de Berea. Si cuando el apóstol Pablo terminaba de exponer las Sagradas Escrituras, o lo que él decía que eran las Sagradas Escrituras, comprobaban si era así o no era así. Por eso hay un matiz, una diferencia muy bonita entre los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea. Dice, estos, los de Berea, eran más nobles porque comprobaban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que Pablo enseñaba era así o no era así. Fíjense al punto que hemos llegado, que he escuchado a pastores decirle a iglesias, hermanos, por favor, no me sean como los de Berea, ¿Y cómo? No me sean como los de Berea, siempre ahí mirando a ver si lo que digo es verdad o es mentira. Fíjense al punto en el que hemos llegado, y yo digo todo lo contrario, usted sea como los de Berea. A ver si lo que estoy enseñando es bíblico o no es bíblico. Hay 2 versículos más que quiero compartir con ustedes que son buenísimos. Los he dejado para el final como el postre. Uno está en Salmos y otro está en Proverbios. El de Proverbios es el 34. Ahí se hacen una serie de preguntas y yo quiero que ustedes en alta voz respondan a cada una de ellas. ¿Quién subió al cielo y descendió? No he escuchado ninguna respuesta. Subió al cielo y descendió. Conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que hace 14 años subió al cielo donde oyó... Ah, ese no es, ¿no? Ese es Pablo. Ah, ese es otro. Ok. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, lo sabes?